Bendiciones, amados hermanos. Ahí va un amén, ¿verdad? Amén. Amén. Así es. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude, nos dirija. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana. Señor, tú eres soberano, tienes el control de todo. Y colocamos ante ti, Padre, este tiempo de predicación de tu palabra. Obra, Señor, poderosamente y permite que este servicio sea para honrar tu nombre, para exaltarte, para darte gloria, Señor, a ti, pues tú eres el único que te mereces toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Haznos sensibles a tu voz por la obra de tu Santo Espíritu. A pesar de la incapacidad del predicador, Señor, sé tú hablando, porque eres tú predicando, Señor. Es tu palabra, Señor, la que se abre en esta mañana para leerla, para explicarla, Señor, y ver, Señor, las maravillas de tu gloria, Señor. Pedimos, Señor, tu dirección, creyendo que tú estás aquí en medio nuestro. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Como lo hemos estado anunciando hace algunas semanas, hoy vamos a estar iniciando el estudio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, la carta que se conoce como Colosenses. Y vamos a estudiar esta carta bajo el tema completos en Él. Así se llama esta serie de sermones que vamos a estar estudiando, si el Señor nos permite, domingo tras domingo. No sé cuántas semanas vamos a pasar estudiando Colosenses, pero el Señor nos ayude. Esta breve carta hace parte de los 66 libros de la Biblia y está llena de verdades de Dios. Y esas verdades señalan a el Señor Jesucristo como completamente suficiente para nosotros. Él es el supremo Hijo de Dios. Él es supremo sobre todos los poderes. Él es suficiente para salvarte. Él es suficiente para obrar en tu vida y santificarte. Él es suficiente para que tú puedas crecer espiritualmente. Todo lo tenemos en Cristo Jesús. Así que cada semana estaremos avanzando, si el Señor nos permite, verso a verso. Y estaremos viendo las verdades gloriosas de nuestro Salvador Jesucristo. Estaremos viendo a través de esta carta el poder del Evangelio del Señor Jesucristo. Y estaremos viendo los temas bíblicos que están agendados en esta carta. Así que en esta introducción de la carta, hermanos, en la mañana de hoy, estaremos viendo entonces una vista, estaremos viendo algo panorámico, es decir, algo general. El propósito es poder familiarizarnos con esta carta. El propósito es poder conocer el contexto cultural de esta carta, pero el propósito es que veamos a Cristo en esta carta y que veamos las glorias eternas de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo, y que podamos entonces contemplarle, adorarle y poder servirle. Al escribir la epístola a los colosenses, el apóstol Pablo se encontraba en prisión. Él estaba encarcelado por causa de la obra de Cristo y él se encontraba en Roma. Se cree que el apóstol Pablo escribió esta carta cerca del año 60 de la era cristiana. Ahora, el apóstol Pablo en este encarcelamiento, él tenía la libertad de poder recibir visitas y de poder predicar el evangelio de una manera abierta. Allí mismo en la carta, en el capítulo 4, versículo 18, Pablo dice: yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas, la gracia sea con vosotros. Él estaba allí prisionero, él estaba encadenado. En Hechos capítulo 28, versículos 30 y versículo 31, menciona que Pablo estuvo allí preso por 2 años. Hechos 28, versículo 30 y versículo 31. Dice el texto que Pablo se quedó por 2 años enteros
y se encontraba en una casa alquilada. Y mire lo que dice: recibía a todos los que iban a verlo. ¿Y qué hacía? Predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Estaba prisionero, pero tenía la posibilidad de poder recibir visitas y poder predicar el evangelio ahí. Ahora el apóstol Pablo, entonces, estando en Roma, el apóstol Pablo recibe noticias de la iglesia de Colosa. El apóstol Pablo no fue el plantador de esta iglesia, es decir, el apóstol Pablo no es el que inicia esta iglesia, pero el apóstol Pablo tenía buenos amigos y conocía a algunos hermanos allí, como Filemón, ¿recuerdan ustedes? Bueno, Onésimo más bien, Onésimo, Epafras, Arquipo, ¿verdad? Y algunos otros hermanos él los distinguía, él sabía quiénes eran ellos, él los conocía, ellos eran discípulos de él. Pero el apóstol Pablo no había visitado, no conocía esta iglesia. Sin embargo, él había escuchado, él había tenido noticias de parte de un fiel servidor de Cristo llamado Epafras. En Colosenses capítulo 1, versículos 6 y 7, nos menciona algo acerca de este personaje. El apóstol Pablo no fue el plantador de la iglesia, pero se cree que Epafras fue el instrumento de Dios, la persona que Dios usó para que se predicara la palabra de Dios allí. Posiblemente otras personas también estuvieron allí. Pero el versículo 6, versículo 7 dice que ha llegado hasta vosotros, está hablando del evangelio, está hablando de la predicación del evangelio, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo han estado haciendo también en vosotros desde el día que oíste y comprendiste la gracia de Dios en verdad. Pablo está diciendo, ustedes han escuchado la verdad del evangelio, ustedes están dando fruto. Y luego dice, tal como lo aprendiste de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo y de parte nuestra. Se cree que entonces este discípulo, estando en Éfeso, escuchó las verdades del evangelio y luego fue allí a Colosa y comenzó a predicar. Y por la providencia de Dios, ahí nació esta iglesia. Ahora, hablando un poco acerca de la ciudad, Colosa era una pequeña ciudad en Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Y esa ciudad estaba situada a orillas de un río que se llamaba Lico. Ahora, la región donde estaba esta ciudad se conocía como la región de Frigia. Antes de que el apóstol Pablo enviara esta carta, se cree que quizás 200 años antes, esta ciudad era una ciudad muy importante, era una ciudad muy comercial, había sido líder en la producción de lana negra, de lana teñida, también púrpura y escarlata, es decir, se conocía por su comercio. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, la ciudad estaba en declive. Esta ciudad se había reducido constantemente, ya no era esa misma ciudad fuerte. Ahora habían dos ciudades muy cercas, que eran Laodicea y también Hierápolis, y estaban muy cerca, y se dice que si usted estaba interesado en negocios o si usted estaba interesado en política, entonces usted podía dirigirse a una de estas dos ciudades, menos a Colosenses o a Colosa. Si alguien buscaba placer y reposo, entonces iría a Hierápolis. Si alguien estaba interesado en negocios y política, entonces podía ir a la Odisea. Pero nunca pensaban en Colosa, porque era una ciudad que había sido reducida. Ahora, cuando Pablo escribe, esta ciudad cobra relevancia por la carta que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia y por la misma iglesia que se planta allí.
Por eso nosotros creemos, amados hermanos, que donde está la iglesia de Cristo, que donde está Cristo mismo, el faro de su gracia alumbra en medio de la oscuridad. Y eso fue lo que pasó con esta iglesia allí en Colosa. Los receptores de esta carta eran gentiles, pero también habían judíos. De hecho, el apóstol Pablo, cuando aborda la carta, él trata algunos temas concernientes a los judaizantes. Nuevamente, esta iglesia no fue iniciada por el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo sentía una relación especial por esta iglesia. Pablo estaba interesado en estos creyentes de una manera espiritual. Él había escuchado este informe, y aunque él había escuchado en los primeros versículos acerca de las virtudes de los creyentes, acerca de las cosas positivas que estaban ocurriendo en la vida de esta iglesia, también él había escuchado de que no todo iba bien, de que se habían infiltrado algunos falsos creyentes, algunos falsos maestros, y estos falsos maestros estaban trayendo diversas herejías. Así que al estudiar la carta a los colosenses, nosotros vamos a ver una herejía toda extraña, una herejía muy diversa. El apóstol Pablo, de hecho, en su carta no es muy explícito en qué consistía esta herejía, porque no era una sola. Había muchas ideas allí, una mezcla extraña. Algunos hablan de un sincretismo religioso, filosófico y un misticismo radical que había. Era algo bien extraño. Ahora, amados hermanos, ¿cuáles eran estos elementos que se encuentran entonces en la carta a los colosenses acerca de estas herejías? Pues bien, estos falsos maestros no veían a Cristo como suficiente como para lidiar con los poderes y las fuerzas espirituales. Ellos hablaban de poderes, de dominios, hablaban de la presencia de Satanás. Ahora, amados hermanos, cuando nosotros vemos esto y miramos la realidad nuestra, vemos que está pasando nuevamente. La historia se está repitiendo. Hoy muchas personas hablan más de Satanás que del mismo Cristo. Si de repente están solos en la casa y alguna sombra, te reprendo, Satanás. O si de repente están tomando la sopa y se le va la sopa por algún lado, Satanás está ahí estorbándome. Algo así se veía también en este contexto. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo le dice entonces, contrarrestando esta herejía, en el versículo 16 dice: porque en él, miren esto, en él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que están en los cielos, también las que están en la tierra. Y Pablo entra cada vez más en detalle. ¿Cuáles? Las visibles, las que podemos ver, pero también las invisibles, las que no podemos ver. Y luego sigue entrando más diciendo: sean tronos, sean dominios, sean poderes, sean autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas creadas, y todas las cosas permanecen en él. ¿Qué está diciendo aquí entonces el apóstol Pablo? No hay más poder que el que Dios tiene. No hay un ser más poderoso que Dios, sencillamente porque Dios es el creador de todo poder. Todas las autoridades, todas las huestes celestiales fueron creadas por Dios. Y Cristo hace parte entonces, amados hermanos, de la creación. Cristo, cuando digo que Cristo hace parte de la creación, no estoy diciendo que Cristo es un ser creado, estoy diciendo que Cristo estaba allí participando en la creación. Por eso dice las Sagradas Escrituras que Él es el primogénito de la creación. Él es el que da inicio a la creación. Ahora los actuales testigos de Jehová dicen entonces que el Señor Jesucristo es el primogénito de toda la creación, versículo 15. Pero ellos no leen el versículo 16 y 17. Y Él es antes de todas las cosas.
Es decir, Él es eterno. Y todas las cosas, ¿cuáles cosas? Las cosas creadas permanecen en Él. Estos falsos maestros también negaban que el Señor Jesucristo hubiera participado en la creación, como les mencioné, y que entonces por lo tanto Jesús era como una divinidad más, como un Dios más, al cual se podía apelar entre los múltiples dioses que ellos tenían. Pero no es así. El versículo 17, Pablo contrarresta y dice, no, Jesús es el Hijo eterno de Dios. Él es antes de todas las cosas, Él es infinito. Ahora, estos falsos maestros, por obvias razones, de acuerdo a las ideas que ellos tenían, las filosofías que ellos tenían, ellos rechazaban la encarnación de Cristo. Es decir, ellos rechazaban la humanidad de Cristo Jesús, porque ellos decían, no es posible que lo infinito entre en contacto con lo finito. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 15 tiene que decirles, miren, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, no solamente es completamente Dios, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación, que es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Él es el Hijo eterno de Dios, Él es la representación del Dios invisible. Él es el Dios hombre, en otras palabras. Él es completamente Dios, pero Él es completamente hombre. Vemos aquí la doble naturaleza del Señor Jesucristo. Así que Jesús es completamente hombre, pero también completamente Dios. Completamente hombre para representarnos a nosotros y poder interceder ante el Padre por nosotros. Estos falsos maestros también despreciaban la sencillez del Evangelio. Despreciaban la sencillez del Evangelio. Ellos decían que el Evangelio necesitaba ser más robusto. Ellos decían que al Evangelio le faltaba algunas ayudas filosóficas para que el Evangelio fuera mucho más fuerte, mucho más potable, mucho más atractivo para las mentes pensantes. Ahora, estos falsos maestros no hablaban de una filosofía lógica. Ellos hablaban de una especulación oculta y misteriosa. Ellos hablaban incluso de un conocimiento que solamente podían recibir unos pocos, pero no todos. Pablo se refiere ahí en la carta a los Colosenses como una filosofía vana, como una filosofía hueca, como una filosofía sutil. Pablo hace mención de eso y él dice que esta es una filosofía engañosa. Ahora, de acuerdo a las escrituras, esta herejía insistía en que se necesitaban hacer ciertos tipos de rituales, pero al mismo tiempo se necesitaba obedecer de una manera exagerada ciertas leyes para poder acercarse a Dios, para poder estar más bendecido, ¿verdad? Para poder estar más conectado con Dios, para que te vaya bien. Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 3, versículo 4, dice que en el Señor Jesucristo, versículo 3, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, todos los tesoros del conocimiento, están en Cristo Jesús. Ahora en el versículo 4, Pablo dice, esto lo digo, ¿para qué? Para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, versículo 4, versículo 8 y versículo 9, dice Pablo, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Y miren el versículo 9, porque toda la plenitud de la deidad, es decir, toda la plenitud de Dios reside corporalmente
¿En quién? En el Señor Jesucristo. Es decir, Pablo está diciendo, mira, que nadie te engañe con filosofías huecas, con filosofías vanas, diciéndote que tú necesitas el evangelio más, algo más, que tú necesitas para tener un conocimiento más poderoso, que te bendiga mucho más. Tú necesitas el evangelio más. Pablo dice, no. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo no necesito un conocimiento extra para mi salvación. Yo no necesito un conocimiento extra para estar mejor con Dios. El conocimiento del evangelio es completo. Pablo dice, en Cristo Jesús reside. En Cristo Jesús está toda la plenitud de la deidad corporalmente. Por eso el apóstol Juan tiene que decir que el Señor Jesucristo, lleno de la gracia de Dios y de verdad, el unigénito Hijo de Dios. Ahora, amados hermanos, estos falsos maestros también limitaban entonces la libertad cristiana por normas extrabíblicas a las establecidas por la palabra de Dios. Estas reglas eran reglas extrabíblicas, como les estoy diciendo, y estaban tratando entonces de decir que estas reglas había que guardarlas para estar mejor, ¿no? Ser más piadosos, ser mejores personas. No toques, no manejes, no pruebes. Y toda esta enseñanza condujo a un ascetismo bien radical, es decir, un trato duro contra el cuerpo, porque ellos estaban pensando que la materia era mala y que lo único valioso era el espíritu. Entonces, como la materia era mala, había que darle duro al cuerpo. Y uno ve eso a través de toda la historia. Le pasó a Martín Lutero cuando estaba allí en el monasterio de los agustinos, ¿recuerdan? No sé si ustedes recuerdan eso, pero él también se flagelaba. Él también hacía largas oraciones. No significa que orar sea malo. Él hacía largos ayunos. Él dejaba de comer por mucho tiempo, porque él pensaba que haciendo esto iba a ganar el favor de Dios. Hay que orar, sí. Si usted quiere ayunar, gloria a Dios. Si usted quiere dejar de comer, está bien. Pero nada de eso lo hace más hijo de Dios. Si usted no lo hace, si usted lo hace, gloria a Dios también. Si no lo hace, gloria a Dios. Y es lo que Pablo en Romanos capítulo 14 y Romanos capítulo 15 habla acerca de poder, amados hermanos, de alguna forma mirar las opiniones de algunos hermanos y ver algunas opiniones de otras personas, pero todos estar unidos en Cristo. Ahora escuchen ustedes que son opiniones no diferentes en cuanto a lo esencial y lo fundamental del evangelio. Recuerdan ustedes que en Romanos capítulo 14 y Romanos capítulo 15 el gran dilema era si yo podía comer ciertas cosas, si no podía comer ciertas cosas, si estaba obligado a guardar ciertos días, si no estaba obligado a guardar esos días. Así que Pablo tiene que decir, hermanos, no juzgues al criado ajeno, porque es posible que esté de pie ante Cristo. Ahora, amados hermanos, en Colosenses 2, versículos del 20 al versículo 23, el apóstol Pablo dice: si habéis muerto con Cristo, ¿a qué? A los principios elementales del mundo. ¿Por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como, dice la versión de las Américas, no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso,
según los preceptos y enseñanza de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación en una religión humana, dice aquí, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermanos, esas personas que piensan que porque ayunar 40 días, al hacer todo este sacrificio, ellos van a ser más santos y ellos no van a tener pensamientos pecaminosos y ellos no van a tener tentaciones. El pensar eso, hermanos, es una locura. Tú puedes hacer 50 días de ayuno si quieres, o 41 como hizo Gigi Ávila, y seguir siendo el mismo pecador. ¿Escuchó eso? Y no estoy diciendo nuevamente con esto, amado hermano, que ayunar sea malo. No vayan a salir de aquí diciendo, el pastor predicó, dijo que el ayuno era malo. Ojo, el ayuno, la cantidad de tiempo que tú pases en oración, hermanos, esto no te hace más hijo de Dios. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo, vino a los discípulos, cuando Él estaba orando, recuerdan que estaba allí en Getsemaní orando. Y vino donde los discípulos. ¿Cuántas veces vino? ¿Cuántas veces? Vino 3 veces. ¿Y qué los encontró haciendo? Durmiendo. ¿Y qué les había dicho Jesús? Que oraran. Y cuando Jesús vino le dijo, ¿ustedes no habéis podido orar 1 hora? Pero no por eso Jesús dijo, uy, ustedes no son hijos de Dios. No, fuera. Oye, ¿cómo es que un hijo de Dios no puede orar 1 hora? ¿Verdad? Y por ahí se coloca estándar, ¿no? El hijo de Dios tiene que orar por lo menos 1 hora. O tiene que orar 2 horas. O tiene que orar, tiene que orar. Y tiene que orar sin cesar, dice la Biblia. Hay que perseverar en el espíritu de la oración. Hay que orar. Pero ¿qué tal que el Señor nos colocara ahora? Perdieron. Porque ¿qué pasaría entonces cuando tú sales del trabajo a veces? Sales corriendo. Dios te pide que ores. Dios te exhorta y te manda que tú ores. La oración es un medio de gracia, depende del Señor. Pero ¿qué ocurre entonces cuando alguien no ora? ¿Qué pasa cuando te vas y no lees la Biblia? ¿Dejas de ser hijo de Dios? ¿O sigues siendo hijo de Dios? Posiblemente inmaduro, ¿verdad? Porque por medio de la oración y de la palabra de Dios y de todas las disciplinas espirituales, tú vas creciendo en el Señor, ¿verdad? Eso es importante. Ahora, hermanos, esta falsa enseñanza, recuerden que estoy hablando de toda una mezcla, toda extraña, un misticismo extraño religioso, reglas humanas, toda una filosofía pagana. Ahora, toda esta falsa enseñanza también entonces tenía una idea antinomiana. ¿Qué significa eso? Que la ley de Dios o que los preceptos de Dios no eran importantes. Miren esto, hermanos. Como según ellos, lo que vale del ser humano es el espíritu y el cuerpo es malo, entonces la idea de ellos era entonces, podemos pecar todo lo que queramos. Si a la final pues el cuerpo es malo, la materia es mala, entonces pequemos. El ser material es malo, pequemos. Porque el cuerpo no importa. Lo que importa es el alma o el espíritu. A lo que Pablo entonces, en el versículo 5 al versículo 17, le dice a los creyentes, por tanto, es decir, si ustedes están en Cristo Jesús, si ustedes están unidos a Cristo, si ustedes han depositado su fe en Cristo Jesús, versículo 5, por tanto, si ustedes han resucitado con Cristo, si ustedes han muerto al pecado, versículo 5, por tanto, consideraos los miembros
de vuestro cuerpo terrenal como muertos, comienza a hablar, a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora, es decir, ahora que estás en Cristo, desechad también no solamente esos pecados escandalosos, porque es posible que uno diga, ay, yo no soy fornicario, yo no hago esos pecados así como tan graves. Pero Pablo dice, también vosotros dejad la ira, dejad el enojo, ¿qué más? Dejad la malicia, el lenguaje soez de tu boca, las malas palabras que uno dice, deja también eso. O sea, Pablo está diciendo entonces, amados hermanos, que entendiendo que tenemos una unión con Cristo, que tenemos una relación con Él, que hemos sido salvos, que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado y estamos en Él, por tanto, nosotros no podemos vivir esclavos del pecado porque hemos sido libres. ¿Sí ven? Hermano, esta mezcla de herejías tenían unas locuras impresionantes. Mire una más. Ellos tenían la idea de la adoración a los ángeles. Ahora, ellos decían que como el cuerpo entonces era malo, entonces Dios tenía intermediarios, ¿verdad? Intermediarios para poder acercarse a Dios. Ellos hablaban de emanaciones de Dios. Dios no puede tener entrada, decían ellos, o contacto. Entonces, por lo tanto, los seres angelicales gobiernan los cuerpos celestes, como las estrellas y los planetas. Entonces, influyen en los asuntos de la tierra. Esa era una idea que ellos tenían. Por lo tanto, entonces adoraban a los ángeles, porque los ángeles eran como, ellos entendían, esos emisarios que podían comunicarse supuestamente con Dios. ¿Qué dice Pablo frente a eso? Versículo 18, versículo 19, Colosenses capítulo 2. Nadie os defraude. Mire la manera en la que Pablo aborda este punto. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles. Esta es una apariencia de piedad, de humildad, ¿verdad? Y adoración a los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose, es decir, no dependiendo de la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece en un crecimiento que es de ¿quién? Que es de Dios. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahí? Esas supuestas visiones de los ángeles, esa es una falsedad. Eso sale de una mente hinchada y carnal. En otras palabras, de una mente diabólica. Ahora, hermanos, eso no fue solamente en el primer siglo. Hoy nosotros escuchamos a personas, miren la manera en la que Pablo aborda esto. Pablo está diciendo que estas personas muestran una apariencia de humildad, de santidad, de piedad. Hermano, anoche, mientras yo estaba en la casa y estaba en la cama, se me apareció un ángel. Y el ángel me dijo que esa mujer con la que yo he convivido 10 años y he tenido 2 hijos, esa no es mi esposa. Hermanos, así encontramos nosotros historias. Y es lo que Pablo está diciendo. Una mente carnal y diabólica.
visiones que no son. Wow. Esto era una mezcolanza que tenían estos falsos maestros y estaban tratando de persuadir a los creyentes. Por eso Pablo tiene que alertar a los creyentes y decirle: hermanos, tengan cuidado. Y que recordemos, hermanos, cada domingo y bueno, todo el tiempo, hermanos, en Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. No puedes añadir algo más para ser más salvo que otro. En Cristo estamos completos. No necesitas caminar el Monserrate. ¿Cómo es que se llama el que está en Bogotá? Monserrate se llama. Caminarlo de rodillas, ¿verdad? Para recibir las bendiciones de Dios. No necesitas eso. Cristo pagó por ti la deuda que tú tenías. Amén. Esos falsos maestros también enseñaban entonces que la salvación era solamente exclusiva para un grupo, algo así como una aristocracia espiritual, unas personas bien importantes, que la salvación no era para todas las etnias. Es decir, la Biblia habla de una salvación en la que hay gente de todas partes del mundo, de toda raza, de toda lengua, de toda nación. La Biblia hace referencia a Cristo como el deseado de las naciones. Él es el salvador de las naciones. Pero ellos hablaban de un grupo selecto. Colosenses 2, versículo 25 al versículo 29. Colosenses 2, versículo 25, más bien, Colosenses 1, versículo 25. De la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada, para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Versículo 26. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio, entre quienes, entre los gentiles. Ahí la palabra que se utiliza es etnias, que es en Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Así que la salvación no es meramente para un grupito judío. La salvación no es para los más pecadores y solamente los gentiles. No, hermanos. En Cristo Jesús, nosotros, hermanos, de diferentes partes, de diferentes estratos sociales, el Señor llama para salvar. Hermanos, todo esto sigue siendo actual. Por eso entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo responde a todas estas falacias por medio de 4 capítulos. En los 2 capítulos iniciales vamos a ver entonces cómo el apóstol Pablo presenta lo que Cristo hizo a favor de su pueblo. Y esta es toda la parte doctrinal. Los 2 primeros capítulos vemos toda la parte doctrinal. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros? En los 2 capítulos finales, capítulo 3 y capítulo 4, vamos a ver entonces la parte práctica. Es decir, entendiendo lo que nosotros somos en Cristo Jesús y lo que Él ha hecho a nuestro favor solamente por su gracia, entonces nosotros estamos llamados a someternos a Él, a vivir en el poder del Evangelio, a obedecer lo que Él nos está mandando a nosotros. Ahí vamos a encontrar en los capítulos 3 y el capítulo 4, vamos a encontrar imperativos, vamos a encontrar mandamientos de Dios, que solamente pueden seguirlo aquellos que están unidos al Señor Jesucristo. Solo aquellos que han pasado de muerte a vida pueden buscar las cosas espirituales. Solamente aquellos que han pasado de muerte a vida pueden entonces no solamente luchar en contra de la tentación, sino vencer la tentación. Amén. Así que la primera mitad
de esta carta, aunque toda la carta exalta a Cristo, pero la primera mitad de esta epístola, el apóstol Pablo demuestra entonces cómo aquí el Señor Jesucristo es superior. Se utiliza mucho una palabra, Él es el todo y en todo. Él es supereminente. Él es preeminente en todas las cosas. Frente a los seres celestiales, Él es superior. Frente a la creación, Él es superior. Frente a la iglesia, Él es superior. Frente a todo, hermanos, Él es superior. Amén. Frente a los sistemas humanos de una supuesta mejoría moral. No, hermanos. Como dijo un teólogo, Jesús no vino para remendarnos. Jesús vino para quebrantarnos y transformarnos por completo. Para llevarnos a su gloria. La Biblia lo dice. Llevarnos a la gloria de Dios. Para vivir entonces en plenitud de vida. Así que la segunda mitad de esta carta nos invita entonces a revestirnos de Cristo. A caminar diariamente con Cristo. A vivir y a ver a Cristo en nuestras relaciones, en nuestra vida de oración, en nuestra vida matrimonial, en todo, hermanos. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a ver a Cristo. Esta carta es muy cristocéntrica. Todas las cartas obviamente nos presentan a Cristo, pero aquí el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos presenta aquí a nuestro Cristo de una manera gloriosa y poderosa. Nosotros en Cristo estamos completos. Así que necesitamos a Cristo. Como dice la alabanza. De mañana necesitamos a Cristo. Al mediodía necesitamos a Cristo. En la tarde necesitamos, en la noche necesitamos a Cristo. Cada momento nosotros necesitamos a Cristo. En Cristo estamos completos. ¿Qué te hace falta? En Cristo estás completo. No es el trabajo que te va a realizar, es Cristo. No es tu esposa la que te va a dar la felicidad, es Cristo. No es tu trabajo, ojo, no es tu trabajo el proveedor, es Cristo. No son tus obras las que te van a salvar, es Cristo. No es tu fuerza para santificarte y vivir cada día más para la gloria de Dios, es Cristo. No es el poder seguir ciertas normas las que van a arreglar tu matrimonio, es Cristo. No son tus buenos consejos y tu cantaleta la que va a cambiar a tu hijo, es Cristo. Hermanos, Cristo es suficiente para todo. En Cristo estamos completos. Dígale al que está a su lado, en Cristo estamos completos. Hermanos, el apóstol Pablo enfatiza que Cristo es superior y suficiente para salvarnos. No son las obras, no son las reglas humanas. Todo lo que necesitamos para nuestro bien espiritual está en Cristo Jesús. Todo lo que necesitamos para crecer y vivir para la gloria de Dios está en Cristo. Toda la sabiduría y todo el entendimiento que nosotros querramos tener está en Cristo. Nuestra nueva vida en Cristo es superior. En Cristo Jesús nuestra vida es diferente. Tu trabajo es diferente. Tus relaciones son diferentes. Cristo hace la diferencia. Cristo es superior a todo porque Él tiene toda preeminencia y Él es el todo del hombre. Así que concluyamos entonces con esta introducción general leyendo Colosenses capítulo 1 versículos del 15 al 18. ¿Qué tal si nos colocamos en pie y leemos Colosenses capítulo 1 versículo del 15 al versículo 18?
Leamos la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Para que en todo, hermanos, tenga la preeminencia. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, por permitirnos poder iniciar esta serie de sermones. Ayúdanos, Señor, entendemos que Cristo es suficiente. Bendiciones, amados hermanos y amigos. Por la gracia de Dios, soy el pastor de la Iglesia Reformada Calvary en Santa Marta. Mi nombre es Edison Flores y estamos sirviendo y exaltando el nombre de nuestro Señor en la ciudad de Santa Marta. Gracias por haberte tomado el tiempo para ver este video. Quiero aclararte que la intención con este video no es usurpar el papel que tiene la iglesia local. Si tú estás aquí en la ciudad de Santa Marta y no tienes dónde congregarte, quiero entonces extenderte la invitación para que vengas y juntos exaltemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo.